Yawino chimene aman chitanpani tlamausolixka pinali nohkia nimitzilaskamatilia tlen nochi mokuantin kilianpani aman nitu aman tlen timomachtian tonauak. Nohkia tlen amo uelken yaloa tichtoktilisen uan timomachtisen nimitzinpanoltilis nohkia campa ualisen tichtoktilisen. Bueno, todos los que ayer no pudieron estar en clase, habíamos pospuesto para el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada sobre a ver, sobre las palabras que son como diminutivo y el diminutivo en plural. Ya tienen noción ustedes un poco acerca de esto, lo reverencial, lo diminutivo. Quería como repasar a los que no tienen mucha noción de náhuatl o los que es la primera vez que tienen contacto con náhuatl. Vamos a hablar respecto no, aquí son. Bueno, voy a poner unos ejemplos de cómo se dice conejito. Nosotros lo conocemos como cuatochi. Entonces, para decir conejito, a ver, cuatochitzin. Cuatochitzin. Esto significa conejito. Cuatochitzin es conejito. Saludos, Yadira. Cualitonaltzin. Cuatochitzin es conejito. Y, a ver, voy a poner... como chichitzin es perrito. Mistontzin es gatito. Chichitzin, perrito. Mistontzin, gatito. Es como un repaso que estamos dando. Está bien, Alejandra, no te apures. Chichitzin, perrito. Mistontzin, gatito. Igual puedes compartir el video, Alejandra, para que tus amigos o alguien que le pueda interesar, pues pueda aprender un poco de náhuatl. ¿Vale? Bueno, chichitzin, perrito. Mistontzin, gatito. Y ahora vamos a pluralizar algunos ejemplos, algunas palabras. Como se dice también en plural, el diminutivo en plural. Diminutivo en plural.
Voy a poner como en el ejemplo, pil, a, yo, sí, sí. Pil, a, yo, sí, sí. Bueno. Pil, a, yo, sí, sí. Pil, a, yo, sí, sí. Que son calabacitas. Calabacitas. Y pil, tlaxcaltzitzin. Pil, tlaxcaltzitzi. Es tortillitas. Pil, ayotzitzin. Calabacitas. Pil, tlaxcaltzitzi. Tortillitas. Pil, tlaxcaltzitzi. Tortillitas. Pil, ayotzitzi. Calabacitas. Y ahora vamos a poner otro. Pil, pilcitlaltzitzin. Sí. Citlaltzitzin. Pilcitlaltzitzin. Pilcitlaltzitzi son estrellitas. Estrellitas, ¿vale? Pilcitlaltzitzi. Pilcitlaltzitzi. Y igualmente les voy a les voy a recordar también sobre los sustantivos poseídos. Los sustantivos poseídos son los siguientes prefijos del sujeto poseedor, que es no, mo, i, to, inmo, imo, inin, in. Que no es mi, mío o míos. No es mo, tú, tuyo, tuyos. Se los voy a ir poniendo, ¿vale? No, perdón. Vamos a hablar de los sustantivos poseídos. Vamos a hablar sobre los sustantivos poseídos. Vale. Y vamos a hablar un poco sobre los prefijos del sujeto poseedor, que son no, luego mo y to. Esto significa mi, mío y míos. Esto es tú, tuyo o tuyos.
To, no, aquí falta I, que es Itzoncal, es su, como su cabello, su, suyo o suyos. Y to es como nuestro o nuestros. Nuestro o nuestros. Así queda. Que es no, que es mi, mío o míos. Mo, que es como mochan, tú, tu casa, tuyos, tuyo o tuyo, tuyos o tuyo. Y es su, suyo o suyos. To, que es nuestro o nuestros. Como puedes pluralizar también con esto, ¿no? Tocha. Sí, nuestras casas. Tochanewa, Tochanewa, que es nuestros familiares. Tochanewa, Tochanewa, como en este ejemplo de to. Y de i, que es su, y imash, tu mano. Imash, tu mano. Y como otro de momash, no, imash, su mano, perdón. Imash, su mano. Y momash es tu mano, que es tuyo, ¿no? Momash. Imash, su mano. Me estoy refiriendo a esa persona, su mano. Imash. Nomash es mi mano. Nomash. ¿Vale? Vamos a repetirlo, que es no, que es mi, mío o mías. Mo, tú, tuyo o tuyos. Y, y, Itlashkal, es como Itlashkal, su tortilla o su lonche, ¿no? Su lonche. Itlashkal, su lonche. Y Totlashkal es nuestro lonche, nuestra comida. ¿Vale? Paso. Me falta otros. Puedo poner Imo. O Imo. Es como de ustedes. Y Ini o In, que es suyo. Suyo o de ellos. Así quedan. Si me escuchan. Inmo, de ustedes. De Inmojuan o Imojuanti, que es ustedes. Inincha, que es como de ellos, o de ellas, o suyo. Inin, o in. Dependiendo, ¿no? Es que depende de la variante. Usamos como, nosotros sí usamos inin, y hay algunos que usan solo in. Por eso les pongo como las dos opciones. Bueno, a todos los que les falta algunos manuales, les voy a ir pasando, como había enviado uno que es más en náhuatl, puedo
puedo ir enviándolos, ¿no? Los ejemplos de los sustantivos poseídos, yo puedo poner unos ejemplos, como les decía, de las primeras que había puesto de los prefijos, como no, como de no-chan. Como no-chan, que es mi casa. No-chan. No-chan, que es un sustantivo poseído. No-chan. No-chan, mi casa. Mo-chan. 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 ¿Es tu casa? Mo-chan. Mo-chan. I-chan. I-chan, su casa. To-chan. To-chan, nuestra casa. To-chan, nuestra casa. I-chan, su casa. In-mo-chan, la casa de ustedes. La casa de ustedes. In-mo-chan. In-mo-chan, la casa de ustedes. In-in-chan. In-in-chan. In-in-chan, la casa de ellos. Vamos a repetir un poco. No-chan, que es mi casa. Mo-chan, que es tu casa. I-chan, que es su casa. I-chan. To-chan, que es nuestra casa. To-chan, nuestra casa. In-mo-chan es la casa de ustedes. In-mo-chan. In-mo-chan. In-in-chan. In-in-chan, la casa de ellos. In-in-chan. Sí, es como me estoy señalando. In-in-chan. Es como las personas que estoy viendo. In-in-chan. Es la casa de ellos. Otra vez. No-chan, mi casa. Mo-chan, tu casa. I-chan, su casa. To-chan, nuestra casa. In-mo-chan, la casa de ustedes. In-mo-chan, la casa de ustedes. In-in-chan, la casa de ellos. Son ejemplos como de los sustantivos poseídos, ¿verdad? Con los prefijos que les había dado de no, mo, i, to, inmo, in, ¿verdad? Hay unos donde también anmocha es la casa de ustedes. Anmo, en vez ponen inmo, anmo, 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 también es válido, ¿verdad? Como acá en la Huasteca hay zonas que sí lo dicen así. Los sustantivos que llevan TL, como por ejemplo conet, se sustituye cuando decimos un poco en no conet. Cuando digo conet,
Conet es Conet, mi hijo. No Cone, Conet es como, sí, mi hijo. Es como, Conet es hijo o hija. Conet. No Cone, no Cone. Como no Cone, a no Cone. Ya le quitas la TL que llevan, a ver, lo voy a escribir. Los sustantivos que llevan TL. Por ejemplo, Conet. Conet, que es hijo o hija. Conet. Así está. Y ya después se sustituye la TL, el prefijo TL, por el prefijo J o H, ¿no? H muda. Como cuando digo, cuando lo hago sustantivo poseído, no cone, no cone, no cone, no cone, no cone. Hay unos que ponen H aquí, no cone, es mi hijo, no cone. No cone. No cone. ¿Vale? Y también, a ver, Siwat. Siwat. Siwat es mujer. De un ejemplo, no voy a tomarlo de mala manera. Siwat. No, Siwat. Voy a poner, cuando lo pongo sustantivo poseído, no Siwat. No Siwat. No Siwat. Es mi mujer. Y Tlacat. Tlacat. Aquí, bueno, Tlacat es hombre. Entonces, no Tlacat. No Tlacat. No Tlacat. No, aquí un ejemplo de no Siwat. Siwat. Siwat es mujer. Y cuando lo convierto a sustantivo poseído, no Siwa. No Siwa. Mi mujer. No Siwa. No Siwa. Como hago la aspiración al final, no Siwa. Y, y si pongo tlacat, tlacat, que es hombre, no tlaca, no tlaca. Mi hombre, ¿no? Mi hombre o mi esposo a veces, pero no es como tanto, es como se refieren cuando es como mi mujer, es mi esposa, cuando ya estás casado, estás juntado, ¿no? Igual para el hombre, no tlaca, no, para el hombre también se utiliza no tlacat, que es hombre, y cuando hacemos sustantivo poseído es no tlaca, no tlaca. Ok, así. Es que Cecilia me dice que no alcanza a ver el pizarrón, perdón. Hola, Aline. Bueno, ahora voy a poner... Ayer estaba hablando sobre también como... estaba repitiendo las partes del cuerpo, pero eh, mejor vamos a hablar como sobre la pluralización también de los sustantivos poseídos o y los sufijos, ¿no? Como en este caso, me gustaría que aprendieran, ¿no? Como a pluralizar cuando, en este caso, voy a poner otra vez el ejemplo de mis hijos, no con egua, cuando es plural, ¿no? Plural de poseídos, plural de los poseídos, poseídos.
Noconewa. Noconewa. Esto es mis hijos o hijas. Noconewa. Noconewa. Noconewa es mis hijos. Noconewa. Cuando le dices a alguien, Rosita Juan Pablo Noconewa, que son Rosita y Pablo son mis hijos. Rosita y Pablo Noconewa. Rosita y Pablo son mis hijos. Y ahora Nocalwa. Calwa. Mis casas. Que es Nocalwa, es mis casas. Nocalwa. ¿Vale? Nocalwa es mis casas. Es la pluralización de los poseídos. Noconewa es mis hijos. Y Nocalwa es mis casas. Nocalwa. 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 Mis casas. Vamos a ver un poco también de los diminutivos poseídos en singular y en plural. Como... A ver. Vamos a ver en singular. Ups. En singular voy a poner los que llevan pil y chin y chi. El ejemplo, esos son los diminutivos poseídos en singular, diminutivo poseído singular, que lleva pil, chin y chi. No pilayotzi, no es como el singular poseído, no pil a yo sin, no pil a yo sin. No pil a yo sin es mi calabacita, mi calabacita. No pil a yo sin. No pil a yo sin es mi calabacita. Y si digo en plural, no pila yo. No pil a yo Juan. Que es mis calabacitas. No pila yo Juan. No pila yo Juan, mis calabacitas. Son los diminutivos poseídos en singular y en plural. Son ejemplos
Uno es Nopilayoschi, que es en singular, significa mi calabacita. Y en plural, poseídas, Nopilayojuan, Nopilayojuan es mis calabacitas. Cuando Nomistón Juan, mis gatitos. Nomistón Juan, mis gatitos. A ver, lo voy a poner otro ejemplo. No pil mis ton Juan. No pil mis ton Juan. Como terminación de Juan. No pil mis ton Juan es mis gatitos. Mis gatitos. No pil mis ton Juan. No pil mis ton Juan. Maultía. No pil mis ton Juan. Maultía. Mis gatitos juegan. No pil mis ton Juan. Maultía. Mis gatitos juegan. No pil mis ton Juan. Mis gatitos. No pil mis ton Juan. No pil mis ton Juan. Mis gatitos. Y ahora vamos. Ayer estábamos hablando un poco como las partes del cuerpo en la clase pasada, un poco poniendo ejemplos. Vamos a retomar un poco para los que no pudieron tomar la clase ayer. A ver, como les decía, como cuando vas al médico, decíamos cuando si te duele, no sé, Nechkokua, Notlankoch, como Tlankoch, Tlancochtli, que es diente. Tlancochtli, diente. Tlancochtli, diente. Y cuando voy al médico y le digo, entonces, Nech, Kokua, a ver, Nech, Kokua, Notlancoch. Nech, Kokua, Notlancoch, que es, me duele mis dientes. O más que nada, me duele mi diente, ¿no? Como, ¿de dónde te duele? Me duele mis dientes. Sí, mis dientes. Me duele mi diente. No, bueno, en este caso se refiere más como un poco más en singular. Nechkokua, Notlancoch, me duele mi diente. Porque, bueno, ahora vamos a ver como este es diente, omit, que es hueso, omit es hueso, omit, no, omit, es omit, hueso, omit. Ya solo aquí cambio Nechkokua, no, o mío. No mío, pan no mets. O si puedes decir no mets o mío. Como también puedes agregar, ¿no? Para no, puedes decirlo Nechkokua no mets, pan no mets. No mets que viene siendo la pierna. Y Nechkokua no mets o mío. Me duele los huesos
el hueso de la pierna, ¿no? Dependiendo, ¿no? El hueso de la pierna. El hueso de mi pierna. Como puedes señalar dónde, como Nechcocua, no metzomillo. Nechcocua, no metzomillo. Me duele el hueso de la pierna, de mi pierna. ¿Verdad? Haces referencia como a esta parte. Y si puedes decir, como puedes también combinar, como, eso es lo que decía, puedes combinar de no mets, que es pierna, o mío de hueso. Haces esta combinación, ¿no? Y todo va como poseído. No tiene que ir separado. No mezzo mío, porque estoy hablando de mí mismo. No mezzo mío. Así queda. Oh, no mets. De nomes, de metzli, de pierna. O, también, como puedo enseñarles un poco, istit, que es unia, istit. No isti, mi unia. Nostitejua, mis unias. Nostitejua. Voy a poner ejemplos. Istit. Unia. No, isti. Ya no pones la TL. Esa es mi unia. Unia. No istitejua. No isti. O no istiwa. No istiwa. No isti. No istiwa. No istiwa. No istiwa. Mis unias. Istit, unia, no isti, mi unia, no istitewa. No istewa, perdón. O también puede ser istitewa, no istewa, mis uñas. Y entonces dices esto, ¿no? Y como les decía el ejemplo, también cuando vas al médico, no le dices, nechkokua no isti, nechkokua, no isti. Isti, me duele el estómago. Isti, desde estómago, istit. Istit. Nechkokua no isti. Nechkokua no isti. Istit. Istit, que es estómago. No, isti es mi estómago. Me duele el estómago. Ya me estoy refiriendo que en este caso le dices al doctor que me está tepastiskel. Tepastiskel es me duele tepastiskel nechkokua no isti. Doctor, me duele el estómago. ¿Vale? A ver. Son ejemplitos de que podemos usar como cuando las partes del cuerpo también nos duele. Y también
Ahora quiero también enfocarme como cuando nuestras emociones, nuestros sentidos y emociones, como cuando estamos alegres, como cuando estamos enojados, cosas así. Eh, como mocuesostok, 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 que está triste y esa persona está triste, está, no, mocuesostok, está, sí, está preocupado, mocuesostok, preocupado. Tlaixlamictoc, tlaixlamictoc, que está pensando, que la persona está pensando, tlaixlamictoc, tlaixlamictoc, que esa persona está pensando, ¿no? Cuesistok, cuesistok, que está aburrido, está aburrido. Sí, perdón, Liz, lo agrego. Bueno, déjale, respondo. Hay una persona que... Cuesisto, que cuesisto, es como estar aburrido, o la persona está aburrida. Cuesisto, cuesisto. Mocuesostok, mocuesostok, que está preocupado. Sí, tlaixlamictoc, que está pensando. Cuesisto, que está aburrido. Cuesisto, tlaixlamictoc, que está pensando. Mocuesostok, que está preocupado. Cuesisto, que ahora vamos con otros ejemplos. Cuando Huetzcatoc, que está alegre, o sonriendo, no sé cómo, está alegre, Huetzcatoc, está alegre, Cualantoc, está enojado, Cualantoc, está enojado, Cualantoc, está enojado. Momagmatictoc, momagmatictoc, que está asustado. Momagmatictoc, que está asustado. Huetzcatoc, que está
alegre. Cualanto, que es cuando esa persona está enojado, furioso. Momasmatistok es cuando está asustado, ¿no? Sí, es cuando está asustado. Momasmatistok. 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 Otra vez. Momasmatistok, la última, es cuando está asustado. Momasmatistok. Perdón. Momasmatistok. Me siento triste cuando, cuando me duele el estómago. mm, Como estoy preocupado. mm, a ver, Nemocuesostok, como triste, triste. Muy buena pregunta. Triste. mm, sí, perdón. Sí, faltó uno. Cuando estoy triste, Nimotequipachostok. Pampani Nechkokua no isti. A ver. Nimotequipachua. Pampa Nechkokua. No isti. No isti. Estoy triste porque me duele el estómago. Nimotequipachostok o Nimotequipachua. No, es que es en tiempo presente, perdón. Nimotequipachua, Pampa Nechkokua no isti. Nimotequipachua, Pampa Nechkokua no isti. Así se dice, Shar. Me siento triste porque me duele el estómago. Nechkokua, Nimotequipachua, Pampa Nechkokua no isti. Estoy triste porque me duele el estómago. Nimotequipachua, Pampa Nechkokua no isti. ¿Vale? Así se dice. Cuando pasa un accidente, Nechkokua o Nimotzontehki, Juan, quizá no eso. Quizá no eso. Me corté y sale sangre. Nimotzontehki, Juan, quizá no eso. Me corté y sale sangre. O sangro ahora, ¿no?
Ni Motzontezki, Huanquiza, no eso, no eso. Eso es de Estli. Estli es sangre, Estli. Ni Motzontezki, Huanquiza, no eso. Me corté y sale sangre, ¿no? Y sale, sí, sale mi sangre, sale como estoy sangrando. Me corté y estoy sangrando. También puedes poner así en español. Ni Motzontezki, ni Motzontezki, Tzontezki, ni Motzontezki. Huaquiza no eso. Me corté y sale sangre. Vamos a, por aquí tengo un poco más que podemos poner más ejemplos. Sí, cualquier duda me pueden preguntar. Por ahí ya alguien me estaba pidiendo que agregara a alguna persona en el grupo. Solo lo que pasa como son muchos que me han escrito y realmente pues se me ha pasado, ¿no? Pido disculpas para los que me Matechtlapopolhuican, Matechtlapopolhuican, Tlapopolhuican. Pido disculpas para los que no he agregado al grupo de WhatsApp. Lo voy a hacer ahora acabando de clase para aquellos que aún no he agregado. Gracias por recordarme. Nokia Tlaxcamatiniac, Juan Timuitasen pan jueves Timuitasen, para Nokia Timumachtisen, Sempa. Como nos vemos el jueves para tomar clases de nuevo y cualquier duda me pueden escribir a mi WhatsApp. Igual, recomendaciones también, ¿no? Si quieren que hable de algún tema en específico, no hay problema, lo pueden hacer, igual lo pueden hacer en el grupo o me pueden escribir personalmente, porque hay unas personas como entiendo que como se medio, bueno, yo entiendo que están ocupados algunos y entiendo que hay veces que pasa que comentan temas fuera de clase. Sí, justo Cecilia, las clases se están subiendo a YouTube, se quedan en, en el canal. Hay veces se tarda un poco, que pido paciencia, que se tarda un poco en que YouTube lo procesa y lo sube como a la nube de YouTube, pero sí se queda, ¿no? Se queda resguardado para los que no pudieron ver en vivo, en directo, la clase, lo pueden hacer un poco más tarde o cualquier otro día, ¿verdad? Con más calma para poder tomar la clase, ¿vale? Tlaxcamatiniac, nochimeten amatichitaque. Muchas gracias, todos los que me vieron ahora. Me vieron, Techitaque, me vieron, y Ita de ver, y Nokia Walitonaltzin, Shipiaca, bonito día tengan el día de hoy, ¿vale?